Bueno, hemos esperado un tiempo prudente también para que puedan ingresar compañeros. No sé cómo nos ha ido en los exámenes parciales. Espero que nos haya ido bien a todos. Y al mismo tiempo, bueno, es necesario referirles de que el examen, en este caso nuestro segundo parcial, ya va a ser en cuanto al trabajo que nosotros hemos ido desarrollando.
va a ser tomado como un ya. Ahora sí, ya les decía, el examen parcial se va a considerar respecto a lo que dentro del trabajo práctico, sobre 15 puntos el trabajo que nosotros hemos logrado desarrollar dentro de este parcial. ¿Ya? Entonces, con eso estaríamos hablando nosotros los 30 puntos, 35 puntos que nos corresponden en este parcial. Se les va a poner a consideración seguramente durante la semana o la siguiente semana ya el puntaje específico que tenemos nosotros dentro de esta materia. Ya. ¿Cómo está? Buen día, compañero. Vayan poniendo sus datos, por favor, dentro de lo que es nuestra plataforma, o perdón, en nuestra clase virtual. Buen día, doctora Sola. Bueno, les iba refiriendo entonces, para conocimiento de todo el resto de los compañeros, es de que nosotros tenemos una actividad que se ha llevado a cabo dentro de este segundo parcial. Vamos a tratar de complementar el resto de las actividades en este tercer parcial, porque tenemos que poner a consideración también de todo el resto de los compañeros un trabajo final, que es lo que nos han pedido por parte de coordinación, ¿cierto? Ese trabajo final que obviamente va a estar direccionado a que algunos puedan desarrollarlo, a lo que se tiene entendido dentro de este tercer parcial o examen final, ¿no? Entonces, vamos a ver de hacer en este último parcial los trabajos necesarios respecto a los temas de avance, porque todos los temas dentro del derecho constitucional ustedes están viendo de que son de demasiada relevancia e importancia dentro del estudio de nuestra profesión como abogados, ¿no? Ustedes como futuros abogados, obviamente. Entonces, en este segundo parcial tenemos una actividad que se va a hacer, que se va a calificar sobre 15 puntos, ¿ya? Entonces, eso consideren a momento de que se pueda llevar a cabo la sumatoria de sus notas, conjuntamente con lo que sería nuestro examen parcial. No tenía ningún tipo de reclamo, evidentemente podía verificar en la plataforma de que todos los que están inmersos en el curso han podido dar el examen parcial, ¿ya? Entonces, he visto que existen notas buenas, compañeros, ninguno al parecer está aplazado en este segundo parcial. Bien, ha estado sencillo también el desarrollo, más que todo porque son temas de demasiada importancia para nosotros como abogados, como ustedes como futuros abogados, y que se van a ir plasmando poco a poco y los vamos a ir entendiendo mejor conforme vayamos viendo cada una de las materias específicas, ¿no? De las cuales vayamos a desarrollar estas materias, ¿no? Que a partir de nuestra Constitución las estamos estudiando. En este caso, nosotros ya habíamos empezado a ver lo que es el Ministerio Público. Quiero que complementemos viendo lo que es el procedimiento penal. Al mismo tiempo, vamos a complementar, ¿ya? Vamos a complementar lo que es el avance conjuntamente a lo que sería la Ley 260, que la tengo por aquí. Déjenme ver. Aquí está. Nuestra Ley 260, que también la tenemos en nuestra plataforma Moodle de la universidad. La misma que hace referencia a lo que es la Ley Orgánica del Ministerio Público, ¿no? El objeto, la finalidad, la estructura que tiene el Ministerio Público, a fin de que podamos un poquito conocerlo también, ¿no? Eso con relación a lo que es nuestro Código de Procedimiento Penal, que tal vez ustedes ya están viendo en este semestre, ¿no? En cuanto a las funciones que tiene dentro de la investigación, la investigación de los delitos, obviamente, el Ministerio Público. Vamos a ver un poco de esto, ¿ya? Tal vez podamos incluso entender mejor la materia que ustedes estarían viendo en este momento. Ya, eso vamos a dejarlo para después. Hemos visto así de corto lo que es el Ministerio Público. Esta parte obviamente no ha entrado en lo que es el examen parcial, este segundo parcial. Ya son temas, como les he referido, cortos, demasiado sustanciosos en el sentido de que podríamos llegar a analizar el resto de las leyes, además de que son de necesario entendimiento para ustedes, estudiantes de Derecho. ¿Ya? Ya hemos visto entonces, vamos a modo de repasar, vamos a seguir viendo el resto de las leyes. ¿Ya? El Ministerio Público
no, obviamente, dentro de sus principios, además, refiere que defenderá la legalidad, los intereses generales de la sociedad y ejercerá la acción penal pública, ¿no? La acción penal pública. Estamos hablando de delitos públicos. El Ministerio Público tiene autonomía funcional, administrativa, financiera, ¿no? El Ministerio Público ejerce sus funciones de acuerdo con los principios de legalidad, oportunidad, objetividad, responsabilidad, autonomía, unidad y jerarquía. Cada uno de estos principios ya ha sido analizado, porque cada uno de estos órganos que nosotros estamos analizando tiene similares principios y no son iguales, ¿ya? Obviamente ya los hemos visto. Hemos hablado del fiscal o la fiscal general del Estado, ¿no? Que es la autoridad jerárquica, ya lo conocemos, hemos visto en la página web, ¿no? La página web oficial de lo que es el Ministerio Público, ¿no? Y hemos podido entender un poco mejor cuáles habían sido sus atribuciones. El Ministerio Público contará con fiscales, obviamente, departamentales, ¿no? Quienes ya hemos hablado, quienes van a resolver los recursos jerárquicos que van a emitir resoluciones respecto a las objeciones que nosotros vayamos a plantear, entre otros, ¿no? El Ministerio Público contará con fiscales departamentales, obviamente ya hemos referido, fiscales de materia, que los conocemos, y además cualquier otro tipo de fiscal que sea determinado por ley. Que en este caso hemos hablado de los fiscales que llevan a cabo las conciliaciones, son fiscales conciliadores, ¿no? Es otro tipo de fiscal que evidentemente trata de que no se ingrese a un proceso, ¿no? El cual vaya a, de cierta manera, engrosar la fila de la cantidad de procesos que se llevan a cabo, ¿no es cierto? Como les he referido, en la mayor parte de los casos, especialmente los que son artículos 271, ¿no? Lesiones, por ejemplo. Son situaciones, o también 272 bis de violencia familiar, ¿no? Son denuncias que evidentemente en algunas tienen demasiada relevancia, ¿sí? Pero sin embargo, en otras situaciones son nada más hechos aislados que pueden llegarse a acordar mediante un documento, ¿no? Llegar a un acuerdo, a eso me refiero, ¿no? Les refiero a hechos aislados en el sentido de que en la mayor parte, por ejemplo, se inician procesos, artículo 271 del Código Penal, compañeros, ¿no? Se inician los procesos respecto a lesiones con un día de impedimento, ¿no? Entonces ahí ingresa el fiscal conciliador, ¿no? Conjuntamente con sus ayudantes, con el afán de poder descartar tal vez esa denuncia, que por un día de impedimento podrían llegar a una mejor situación cuando la víctima lo que más quiere es una retribución. No siempre una retribución económica, sino también una pedida de disculpas, ¿no? Que eso es lo que más buscan. Una retribución social en el sentido de que se pueda, esa la parte quien habría sido la agresora pueda llegar de cierta manera a retribuirle y referirle, bueno, las disculpas necesarias respecto a ese tema, sin el afán de ingresar a un proceso, ¿no? Penal que de cierta manera pueda o no pueda llegar a tal vez al punto el cual está buscando la víctima, ¿no? Entonces, no es tampoco, ni tendríamos que verlo nosotros de que, por ejemplo, ¿no? Respecto a este que dice, ¿no? El parágrafo segundo del artículo 226, fiscales de materia y demás tipos de fiscales que sean establecidos por ley, tendríamos que ver el afán de poder descartar los procesos o no darle la necesaria importancia a cada uno de estos. No, ¿ya? Porque al principio es eso lo que entiende la víctima, ¿no? En los casos que nosotros referimos, a veces se les dice, lo vamos a llevar a conciliación, tu caso está así, el mismo fiscal les refiere, ¿no? Y es ahí donde las personas vienen y me refieren a mí como abogado y me dicen, el fiscal dice que esto no va a prosperar, dice que esto de esta manera, que mejor llegaremos a una conciliación. Entonces es obligación nuestra el tener que expresarles también, explicarles cuáles son los parámetros de esa conciliación. Ustedes seguramente van a llevar una materia que se llama, o que tal vez en la universidad no le he podido ver concretamente qué se determina esta materia, pero seguramente van a haber resolución de controversias, ¿no? Extrajudiciales, tal vez una materia específica con la ley 708, creo que es la de conciliación y arbitraje, ¿no es cierto? Entonces, son maneras alternas de poder dar solución a procesos,
¿no? Entonces, seguramente en ese sentido ustedes tienen que analizarlo, tienen que verlo. Es una ley demasiado importante porque ha tomado demasiada relevancia actualmente, por si acaso, porque hay demasiados y hay varios centros de conciliación extra e intrajudicial además. Ya saben ustedes, dentro del juzgado también tenemos jueces conciliadores en materia civil, se han implementado los de la fiscalía y están, a lo que yo tengo entendido, pudiendo iniciarse también las acciones a fin de poder ver ese tipo de jueces conciliadores, bueno, conciliadores, ¿no? Mal llamados jueces, ¿no? De conciliadores quienes puedan ingresar a materia familiar, que también es otro tema demasiado conflictivo, es un tema controvertido y que puede llegarse a un acuerdo respecto a un documento, ¿no? Eso es lo que se trata dentro de cada una de las instancias legales que nosotros tenemos. Tenemos que orientar siempre al cliente en el sentido de que podamos ver no solo la parte económica, ¿no? Sino también el hecho de que existe algún tipo o medio alternativo de resolución de esa controversia que ellos estuviesen atravesando. Nos estamos yendo al lado familiar, pero sin embargo, nace esto a partir de la fiscalía, ¿no es cierto? La forma en la que ellos lo han implementado, que es demasiado importante. A partir de ese momento, les doy el ejemplo de que se ha llegado a comunicar con varios de mis clientes en los cuales teníamos procesos, específicamente 271, ¿no? Entre otros, especialmente los 271, ¿no? Que son lesiones gravísimas, ¿no? En ese sentido se han llamado a ellos de oficio, las fiscalías les han empezado a llamar con el afán de ver si existe la situación por la cual pudiesen llegar a un acuerdo, ¿no? Entonces, dense cuenta la importancia y la relevancia que está tomando ese tipo de situación. Hemos visto además, ¿no? De que el fiscal o fiscal general va a ser designado o se designará por 2/3 de votos de los miembros de que estén presentes en la Asamblea Legislativa Plurinacional, situación que ya conocemos cómo está conformada esa asamblea. La designación requerirá convocatoria pública, previa calificación de capacidad profesional y los méritos que pueda llegar a tener ese profesional, ¿no? A través de un concurso público. La fiscal o fiscal general del Estado reunirá los requisitos generales de los servidores públicos, así como los específicos que sean establecidos por el Consejo de la Magistratura del Tribunal Supremo de Justicia, ¿no? La fiscal o el fiscal general del Estado ejercerá sus funciones por 6 años, sin posibilidad de una nueva designación. Para eso nosotros entonces hemos estado viendo ya lo que nosotros podemos llegar a analizar respecto a la ley 260, que se encuentra, por si acaso, en la plataforma, compañeros, no se olviden. Esta que hace referencia a la ley orgánica del Ministerio Público. Ya sabemos el objeto, lo hemos leído en la Constitución y asimismo lo hemos podido ver en lo que es la página oficial del Ministerio Público, ¿no? Que hace referencia a la regulación, organización, las atribuciones y el funcionamiento que llega a tener el Ministerio Público. La naturaleza jurídica también la tenemos que entender, ¿no? Que a partir, dice, ¿no? El Ministerio Público es una institución constitucional. ¿Por qué, compañeros? ¿No? Porque están dentro de los parámetros de nuestra Constitución a partir de lo que referiría a nuestro artículo 225, por si acaso. No está de más. ¿Qué más? ¿Qué representa? Eso también ya hemos visto, a la sociedad ante los órganos jurisdiccionales para velar el respeto a los derechos y las garantías que están determinadas en nuestra Constitución. La finalidad, defender la legalidad y los intereses generales de la sociedad, ¿no? Ejercer la acción penal pública e interponer acciones dentro de los marcos que estén determinados en la Constitución Política del Estado en primera instancia. Artículo 410 de la Constitución, no se olviden. Los convenios internacionales en materia de derechos humanos y las leyes. Tienen autonomía funcional, administrativa y financiera, es otra situación que nosotros también hemos visto. Sus principios están desarrollados a partir del artículo 5, que los hemos visto, ya les he referido, en otros temas que ya hemos abarcado. El principio de legalidad siempre está direccionado sobre el mismo parámetro, ¿no? No sé si sería necesario que lo repasemos. El principio de oportunidad, ¿no? A ver, el cual buscará prioritariamente la solución del conflicto penal, buscará prioritariamente la solución del conflicto penal, prescindiendo la persecución penal cuando sea permitido legalmente y no exista afección grave al interés de la sociedad, ¿no? Objetividad es uno de los principios más importantes, tal vez podríamos decirlo, porque nosotros siempre hacemos referencia a este principio, ¿no? Dentro de los memoriales.
hay que ser objetivos dentro de la investigación penal, ¿no? Porque llega un momento en el que nos estamos yendo ya para otros lados. Nos hace referencia a este principio de objetividad que hay que referirle necesariamente al fiscal dentro de la investigación y asimismo a la parte adversa, ya sea que nosotros estemos a defensa técnica o estemos dentro de la denuncia o como denunciantes, dentro de esa vulneración de que nosotros estuviésemos viendo la tipificación del tipo penal que se hubiese indicado a la parte adversa, es necesario referirle a ambos, tanto al fiscal y a la otra parte, de que el principio de objetividad refiere, ¿no? Tomará en cuenta las circunstancias que permitan demostrar la responsabilidad penal del imputado o el imputado, también los que sirvan a reducir o eximirla, ¿no? De la culpa, por si acaso, cuando deba aplicar las salidas alternativas al juicio oral, además, ¿no? Ese principio de objetividad ya nos hace referencia a que además hay un artículo específico dentro de lo que es el procedimiento penal, no recuerdo ahorita el artículo, el cual nos refiere, ¿no? De que la dirección funcional de la investigación la tiene obviamente el fiscal. Y al mismo tiempo, él tiene la obligación de buscar la responsabilidad de la persona la cual hubiese cometido el ilícito. Así como también tiene la obligación de tener que reducir o eximirla de culpa, buscando indicios objetivos que puedan demostrar que más bien esa persona no haya sido culpable de ese hecho, ¿no? Si nosotros nos vamos por el lado en el cual busquemos culpabilidad, compañeros, vamos a meter a la cárcel a personas que puedan llegar a ser inocentes. Entonces, este principio de objetividad es necesario hacerle recuerdo y mencionarlo de manera constante. Si ustedes quieren verlo así, podamos ser redundantes sobre este punto, ¿no? Yo sé que no estamos en una clase de derecho penal, compañeros, ¿ya? Pero, sin embargo, es necesario que ustedes, a partir de lo que hemos visto en la Constitución, tengan que analizar la ley, ¿no? No solo basarnos en el Código de Procedimiento Penal, refiere, ¿no? Tenemos el Código de Procedimiento Penal. Tenemos aquí, en el capítulo primero, en el artículo 70, las funciones del Ministerio Público, sí, en relación a lo que nosotros estamos viendo. Y tal vez repetitivamente, conforme a la Ley 260 y la Constitución, nos va a venir a referir nuevamente las funciones que tiene el Ministerio Público, que de igual forma podemos mencionarlos, ¿ya? Corresponde al Ministerio Público dirigir la investigación de los delitos, promover la acción penal pública ante los órganos jurisdiccionales. Con este propósito realizará todos los gastos necesarios para preparar una acusación y participar dentro del proceso conforme disponen o conforme a las disposiciones previstas en el Código y en su ley orgánica que estamos analizando. Igualmente, actuar ante los jueces de ejecución penal en todo lo relacionado con el cumplimiento de la pena. Ilegalidad de la prueba, nos hace referencia que los fiscales no pueden utilizar en contra del imputado pruebas obtenidas con violación a lo que pueda llegar a referir la Constitución Política del Estado, tratados internacionales vigentes y otras leyes, ¿no? Toda la prueba tiene que ser legalmente obtenida. Toda la prueba incluso tiene que ser sometida en ciertos temas específicos a peritajes, ¿no? Legalmente obtenida hace referencia a que hay medios por los cuales se puede llegar a obtener la prueba. Un ejemplo claro que tal vez ustedes van a ver en procedimiento penal, no sé si en penal 1 o 2 que ustedes ven, sí, el procedimiento van a ver. Tenemos instancias mediante las cuales nosotros podemos hacer valer la prueba. Por ejemplo, yo utilizo al INCUP, al Instituto de Investigaciones Técnicas Policiales de manera recurrente o laboratorio de la FEXC, con el afán de que se puedan descargar imágenes, ¿ya? O se pueden hacer dentro de nosotros al plantear en los procesos penales, por ejemplo, planteamos de manera constante actos investigativos, se llaman, ¿no es cierto? Podemos pedir una inspección al lugar. Para esa inspección, o también podemos pedir una reconstrucción, ¿no? Para ir y verificar el lugar del hecho donde hubiese ocurrido el acto violento, ¿no? Podríamos pedir de que se haga presente personal de laboratorio de la FEXC con el afán de que tomen placas fotográficas, ¿no? Ahí nace la legalidad de la prueba. ¿Quién lo está realizando? Un ente permitido por la misma fiscalía, ¿no? Estamos hablando por parte del investigador conjuntamente con el laboratorio, ¿no? Quienes son un ente imparcial, se entendería así. Y además que lo único que van a hacer va a ser tomar placas fotográficas del lugar del hecho
haciendo ver la relevancia de cada una de las pruebas que se pueda recolectar del lugar en el cual hubiese ocurrido esa situación, ¿no? Entonces nosotros dentro de esa inspección hacemos constar, ¿no? Señor fiscal, quiero que conste que hacia el norte de la vivienda se puede evidenciar una puerta de salida por la cual presumiblemente los delincuentes hubiesen emprendido la fuga, por ejemplo. Muy bien, doctor, muchas gracias. A ver, por favor, hágase constar por parte de nuestro, sería el ayudante de fiscalía, ¿no? Tome, por favor, nota, ¿no?, de toda la acta que nosotros estamos llevando a cabo. Por favor, voy a pedir que el laboratorio saque unas fotos, ¿no? Nosotros nos paramos al lado del lugar, del hecho, ahí señalando qué cosa queremos hacer, tomar relevancia, y listo, ¿no? Prueba legalmente obtenida. La objetividad, ¿no?, que nuevamente la vemos en el artículo 72, estamos analizando nuestro Código de Procedimiento Penal. Ya les he dicho, yo sé que no estamos en una clase de procedimiento penal, más sin embargo, las estamos viendo un poquito, ¿no?, respecto al tema constitucional, ¿no?, con relación a la ley 260 y nuestros procedimientos. La objetividad, los fiscales velarán por el cumplimiento efectivo de las garantías que reconoce la Constitución Política del Estado. Nuevamente nos basamos en esta Constitución. 410 de la Constitución, compañeros. Los convenios y tratados internacionales vigentes y las leyes. En su investigación tomarán en cuenta no solo las circunstancias, aquí está el artículo 72, ¿no?, que les refería, con relación a lo que nos dice el artículo 5 dentro de los principios, inciso 3 de la ley 260. ¿Ya? Este principio de objetividad nos refiere, ¿no? En su investigación tomará en cuenta no solo las circunstancias que permitan probar la acusación, demostrar que existe culpabilidad o responsabilidad por parte de la persona que nosotros estemos procesando, sino también las que sirvan a eximir de responsabilidad al imputado. Es por eso que nosotros tenemos que referir al fiscal de manera constante cuando estemos a defensa, de que evidentemente debería existir el criterio del fiscal de tener que eximir también de responsabilidad. No solo ir en contra, ¿no? Pura prueba, buscar la misma fiscalía de oficio. Requerimientos por aquí, por allá, con el afán de demostrar la culpabilidad. No. También hay que solicitar o deberían emitirse requerimientos con el afán de demostrar de que esta persona puede o no haber sido responsable del hecho que se le está indicando, ¿no? Formulando sus requerimientos conforme a ese criterio. Exacto. ¿No? Los requerimientos son los que emite la fiscalía. Nosotros no les requerimos al fiscal, nosotros le solicitamos al fiscal requiera, ¿no? Por si acaso. El artículo 73, y aquí finalizamos con lo que es nuestro Código de Procedimiento Penal en el análisis con relación a nuestra Constitución, nos refiere a las actuaciones fundamentadas. Los fiscales formularán sus requerimientos y resoluciones de manera fundamentada y específica, ¿no? Procederán oralmente en las audiencias del juicio y por escrito en los demás casos. Cualquier audiencia en materia penal es oral, compañeros. Y para eso la universidad los va a preparar. Van a hacer análisis de casos, ¿no? Es una materia muy linda y aún así no nos especialicemos en materia penal. Es necesario que la conozcan, precisamente porque tenemos nosotros en la huelga laboral, en la cual nosotros nos encontramos como abogados libres. La mayor parte de los casos que ingresan a una oficina son de materia penal, ¿no es cierto? Así que a veces la gente espera o solicita, ¿no?, algún especialista necesita materia penal, no necesariamente. Tenemos nosotros que conocer muy bien las etapas en las cuales nosotros nos estamos basando respecto al tema penal. Tenemos que ver si vamos a estar a defensa y plantear una estrategia a partir de ese momento respecto al delito que se hubiese cometido con el afán de demostrar la no culpabilidad o también, ¿no?, tratar de desvirtuar el ilícito o cambiar tal vez la tipología, ¿no? Entonces eso es importante desde el punto de vista que nosotros veamos este caso. Bueno, ya saben entonces esas actuaciones cómo son fundamentadas, la relación que tiene el Código de Procedimiento Penal con la Ley 260 y al mismo tiempo la Constitución. Seguimos entonces, compañeros, con los principios. Ya hemos visto el de objetividad, la responsabilidad que tiene el Ministerio Público, facilito, ¿no? Todos los actos tienen que estar acordes a la Constitución y las leyes. La autonomía, ¿no?, no se encuentra sometido a otros órganos del Estado. Nadie le puede ordenar.
¿no? Unidad de jerarquía, principio de unidad, otros fiscales pueden suplir dentro de la investigación, y jerarquía que obviamente, para el cumplimiento de sus funciones organizada jerárquicamente, cada superior jerárquico controla. ¿Quién es el superior jerárquico en este caso? A nivel departamental, el fiscal departamental, ¿no es cierto? Celeridad, uy, ese es un principio que a veces no se da, ¿no? Por la cantidad de procesos también que existen. El Ministerio Público deberá ejercer sus funciones de manera pronta, oportuna, sin dilaciones. Yo tengo algunos procesos donde evidentemente hemos tardado un año a que se emita una imputación. Yo sé que es un poco complicado, existe demasiado reclamo por parte de lo que es la parte, o sea, el cliente. Más sin embargo, a veces es entendible, como se ha venido refiriendo, por la cantidad de procesos que tiene bajo su cargo cada uno de los fiscales, ¿no? Transparencia, otro de los principios importantes. Y ahí culminamos con lo que nos refiere al artículo 5, ¿no es cierto? Hablamos del pluralismo jurídico, interculturalidad. A ver, vamos a ver lo que más nos importa, tal vez un poco en cuanto a la estructura que tiene el Ministerio Público. Principio de gratuidad, sabemos que es gratuito. La protección de víctimas, testigos, servidores y servidoras y servidores públicos, ¿no? Esta parte también es importante. Respecto a que existe, sí existe una sección, podemos decirlo así, en el cual sí se realiza la protección de víctimas y testigos. Existen lugares específicos donde incluso se los puede llegar a derivar, cosa que de manera personal no lo hemos visto, mas sin embargo sabemos que está presente ahí. Las funciones del Ministerio Público, tal vez con relación a la Constitución, pues es necesario que nosotros lo veamos. Por esta parte, el Ministerio Público, para cumplimiento de sus fines, tiene las siguientes funciones. Todo con relación a la Constitución, por si acaso. Defender la legalidad, intereses generales de la sociedad, a través del ejercicio de la acción penal pública en los términos que están, obviamente, establecidos en la Constitución, convenios y tratados internacionales, así como las leyes. Ejercer la acción penal pública tiene la dirección funcional, ya hemos visto en el procedimiento penal, de la investigación, y además dirige la actuación policial. Eso tal vez que podemos verlo aquí. Bueno, no estamos en la clase de procedimiento penal, pero lo tenemos a partir del artículo 74, ¿no? Cómo ingresa la policía a la investigación y las atribuciones que tiene esta dentro de la misma, así como el Instituto de Investigaciones Forenses. Por eso es demasiado interesante este tema, ¿no? Podríamos desarrollarlo y darles una clase total de lo que es procedimiento penal, ¿no? Es muy lindo el análisis de caso que ustedes seguramente van a ver en esta materia de procedimiento penal, y es algo que vemos a diario, ¿no? Lo vemos en películas, lo vemos en series, y es por eso que tal vez nos resulta hasta más sencillo poderlo llegar a entender. Aquí está el ITCUP, ¿no? El Instituto de Investigaciones Técnico-Científicas de la Universidad Policial. Ahí es donde nosotros solicitamos, por ejemplo, les iba refiriendo como un ejemplo claro de que por medio del ITCUPS yo, por ejemplo, realizaba descargo de imágenes, ¿no? Cuando existen amenazas, por ejemplo, un artículo 272 bis, que es violencia familiar. Ustedes ya tienen que familiarizarse, por si acaso, con los artículos, porque en materia penal todo es, doctor, es un 272, es un 272, doctor, es un 272, pucha, ¿no? De memoria tienes que saber, ya entonces ya sabemos sobre qué tema estamos hablando, y pareciera que estuviésemos hablando en clase en la fiscalía, ¿no? O si existe orden de aprehensión, ya, ¿no? Estamos con esto ya. Entonces ustedes tienen que llegar a memorizar también los artículos que de cierta manera, o familiarizarse más bien con esto, ¿ya? Con el afán de que puedan tener un mejor desarrollo. Ahora, el Instituto, obviamente, de Investigaciones Técnicas Científicas de la Universidad Policial puede hacer descargo de imágenes, de mensajes de WhatsApp. Había un seminario muy interesante que lo hice hace un año y medio, tal vez 2 ya debe ser, de la validez de la prueba respecto a los mensajes de WhatsApp, me acuerdo. Entonces habíamos debatido, habíamos discutido en ese seminario la validez que pudiese llegar a tener, esta siempre y cuando sea obtenida de forma legal. Entonces, este instituto, el ITCUP, nos va a ayudar a poder obtener esa prueba, ¿no? De forma legal respecto al descargo de imágenes, transcripción de mensajes, transcripción de audios que yo he utilizado para algunos juicios, ¿no?
donde tal vez hay un video donde evidentemente está alguien gritándole a otra persona, inician las agresiones, y es ahí donde el SCOOP ingresa, ¿no? Entonces ellos, de manera objetiva, trabajando de esa manera, obviamente tienen que desarrollar la transcripción, no solo de escribir lo que sucede en el video, sino también de escribir lo que se escucha en el video. Entonces, esa prueba de hecho se va a ir a juicio, ¿no? Va a ser codificada dentro del proceso con el afán de que nosotros podamos demostrar la culpabilidad, así como también la parte adversa, en este caso la defensa, tenga que demostrar o exonerar de culpa a ellos, ¿no? Observar esa prueba. Si no estuviese tal vez no determinada o obtenida legalmente o transcrita por el SCOOP, podría ser objetada esa prueba en el juicio, ¿no? Refiriendo de que esta prueba no ha sido legalmente obtenida, por lo que podría ser alejada del proceso, ¿no? O tachada. Hay una parte del proceso. Es muy lindo el proceso penal. Bueno, no ingresaremos más allá. Hablamos de la acción pública, de la dirección funcional, la actuación policial. El promover las acciones de defensa, eso hemos visto en la Constitución, en el ejercicio de la acción penal pública, en el marco de nuestra Constitución Política del Estado y las leyes. Informar a la víctima sobre sobre sus derechos en el proceso penal y sobre el desarrollo de las investigaciones, aunque no se haya constituido en querellante. Ya ustedes seguramente van a ver qué es la querella, en qué momento se presenta, o si es necesario de que exista una querella para que exista una imputación. No existe, por si acaso, no es necesario la querella. Suficiente la denuncia para que el fiscal impute. Informar a la imputada o imputado sobre sus derechos y garantías constitucionales que le asisten eso a momento de que presta su declaración, ¿no? Requerir la asignación del defensor o defensor estatal, existe defensores públicos, ya, por si acaso, así como también está el CEPDEP, que es una sección del Ministerio de Justicia, ¿no? Quienes se hacen presentes con el afán de poder estar o ayudar a esa persona a momento de que preste su declaración, orientándole bajo los parámetros legales y respecto a cada uno de los casos en los cuales él hubiese estado a defensa. Estatal, imputado carente de recursos, obviamente, o a favor de que él se niegue a designar defensor o defensor particular. Requiere a las instituciones encargadas para el efecto la asignación de un abogado o abogado estatal a la víctima carente de recursos económicos cuando así lo solicite o lo solicite. Ya. Se va a cortar, compañeros, por favor. Les voy a volver a enviar el link, así podemos continuar un momento más sobre nuestra clase. Ya, lo voy a subir a la plataforma por si acaso. Está bien, doctor.